Well, hello guys. On this wonderful day, we are gonna show you any question that we have to present you today. My group is Gabriela, Juan, and me, your host. That's it. My partner, Gabriela, we tell a little about the test. Let's do it, Gabriela. Hi everybody, it's Gabriela. In this exposition, we form some rules. So, we are all in charge of a part of the text, and right there, Arturo will explain the vocabulary and Juan Pablo the tips. Finally, I am in charge of the main ideas, secondary ideas, and the evaluation. Okay, let's continue. Okay, guys, good morning. The reading we have here is called the Embera People in Colombia. Now I will explain you how we are going to expose and make you understand the reading. First, we divide the reading in three parts for each one of us. I will start reading my part, and while I am reading, you have to be thinking about the correct answer because once I finish, I will ask to any of you the answer. Then I will explain why is or is not correct, and my partners will do the same. But first, Jojan will talk you about the vocabulary. I'm gonna explain you the unknown words, but I will explain in Spanish for you better understand. Okay, the first word is rich. The rich es una persona en la cual tiene una capacidad monetaria bastante generosa para poder gastar en lo que quiera. La segunda palabra es northwestern. Northwestern es noreste, que en este caso sería noreste colombiano, que sería Antioquia y Chocó. Por esa zona se ubica la gente en Vera. Most tiene varios significados y dependiendo del contexto que estamos hablando. En este caso es la mayoría, por estar acompañado de un sustantivo propio. Towns es una comunidad de varias personas. Often es a menudo. Basket weaving es coser, es estrería. Y pottery es hacer cosas con cerámica. ¿Listo? Okay, now I will start reading the test. Colombia is a rich country in terms of cultural diversity. The Embera are an group from Colombia and Panama. Mm. The Colombian group lives in northwestern areas of the country. Most Embera now live in towns and cities, but some still live in mm, or small communities next to a river. Embera people often build villages near rivers and they eat a lot of fish, maize, plantain, and fruit. Traditional activities, farming, hunting, fishing, canoe making, basket weaving, and pottery are important for their economy. Bueno, ahora le quiero preguntar a el amigo Johan cuál cree que es la número 44. Es la local. Ok, local. This is incorrect. La correcta es la de indígenas. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Resulta que antes del espacio vemos que hay un an. An sabemos que significa uno, una. Este uno, una puede estar escrito en inglés de la forma en la que la vemos aquí o estando la A sola. La única forma de que esta cambie es que la palabra siguiente inicie con vocal o consonante. Si el an está con la N, significa que la siguiente palabra inicia con vocal. Y si vemos entre las opciones, las únicas que inician con vocales son la C y la D. Viendo estas dos opciones, vemos que la C dice Indian. Indian significa el gentilicio del país India. Por lo tanto, entendemos que el país India y los hindúes no tienen nada que ver en este texto, quedándonos con la D, indigenous, que sí que tiene que ver con este texto, por lo tanto, la correcta es la D, indigenous. Siguiendo con el texto, nos encontramos con la número 45. Le quiero preguntar a Gabriela cuál piensa que es. Yo pienso que es even though. Ok, even though this is incorrect. ¿Por qué? Resulta que si analizamos antes del espacio, nos están hablando de que los Embera son un grupo indígena de Colombia y Panamá. Por lo tanto, entendemos que ahí nos están dando una ubicación de dónde están. Tenemos el espacio y a continuación nos dicen, este grupo colombiano vive en las áreas noroccidentales del país. Por lo tanto, nos están dando otra ubicación, por decirlo así, más exacta, más precisa. Si a partir de aquí nos vamos a las opciones, encontramos entre ellas specifically, que significa específicamente, que esta palabra encaja perfectamente con el contexto del que estamos hablando. Aparte, no es una palabra muy difícil, ya que está casi escrita igual que en el castellano. Prosiguiendo con el texto, encontramos la número 46, que le quiero
Fruta Yoyen, ¿cuál cree que es? Creo que es la C, cities. Bueno, cities. No, no es. La correcta es village. ¿Por qué? A continuación del espacio en blanco dice o pequeñas comunidades, lo que nos infiere que nos están hablando de una zona rural. Entre las opciones tenemos localidades, ciudades y distritos. Estos, aunque también son lugares que podemos relacionar con lugares urbanizados, de mucha aglomeración, de carreteras pavimentadas, edificios, cosas así. Dándonos con village, que significa aldeas, que sí tiene mucho que ver y está muy relacionada con pequeñas comunidades. Bueno, por último tenemos la número 47, que, a ver, Gabriela, ¿cuál piensa que es? Yo pienso que es such as. Bueno, Social, la C, y eso es correcto. ¿Por qué? Bueno, si empezamos a ver las opciones, vemos que la A, that, directamente traducida, no tiene nada que ver con el contexto. Ahora, since significa desde, pero cuando tenemos una fecha, un lugar cronológico bien establecido, ahí sí es desde. Y tenemos a such as y how, que traducidas directamente dan igual significado de cómo. Pero how, recordamos que es cuando vamos a preguntar cómo, cuando vamos a hacer una pregunta, colocamos how al principio. Y such as también significa cómo, pero cuando estamos a punto de dar ejemplos, como es este caso de ahora. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, such as. Okay, I hope you understood me, guys. And if you have a question or something wasn't clear, please hold your worries. We will answer you at the end. Now, I will let you with Johan, who will explain the vocabulary. Well, I repeat again. I will explain in Spanish for you better understand. Bueno, a lot of es un pronombre o sustantivo cuantitativo que ha de entender que es una pronombre que hace referencia a cuánta cantidad hay de algo. En este caso, de la ropa. Hay mucha ropa. La Jaguar fruit es una fruta típica de los Embera. Patterns son figuras, figuras geométricas o dibujos. Theirs es un pronombre posesivo de they. Leaves es un sustantivo que es hojas. Y tilts son unas construcciones las cuales hacen para que el río pase por debajo. Son como unas vigas para que las casas queden altas y no queden a vista de depredadores ni del río. Okay. Hi again. This is my part of the text. Please pay attention. So let's continue. This means that Embera people make a lot of the clothes, accessories, and tools they use for everyday work. Many Embera people continue traditional rituals and use jaguar fruit to draw black patterns of their bodies for celebration. Traditional house-made food and leaves are built on stilts. People need education, medicine, and energy to connect with the modern world. Many villages do not have money to pay for these things. Okay, the first paragraph says, bueno, el primer párrafo dice, esto significa que la gente en Vera, espacio, mucha ropa, accesorios y herramientas que utilizan para el trabajo diario. So, en Vera people make, do, play, or build a lot of the clothes. Arturo, what do you think? Yo pienso que es make. Correcto. Ok, let's look. La gente en Vera construye, que es build, mucha ropa. No, porque construir se refiere a la construcción de edificios y así. No. La gente en Vera juega, que es play, mucha ropa. No, en el contexto no cuadra en absoluto. And finally nos quedamos con do and make, que ambas son hacer, pero podemos descartar de una do porque ya conocemos que ese do se refiere a hacer una acción o un trabajo que no genere algo material. Y aquí sí hablamos de hacer algo material. Entonces es make, que precisamente es hacer de crear algo, ya sea ropa, accesorios, etc. And then says. La mayoría de gente en Vera continúa espacio, rituals tradicionales y usan una fruta llamada yagua para dibujar patrones negros en sus cuerpos para celebrar. So, many Vera people continue, follow it, at following, to follow, or follow traditional rituals.
Juan Pablo, what do you think? Yo ya quiero responder, a quitar la palabra. Ok, adelante, Arturo. Yo creo que es follow. Incorrecto. Pero bueno, igual aquí Juan Pablo les explicará cómo pueden responder correctamente esta pregunta. Bueno, esta pregunta es, creería yo que les parecería un poquito difícil. Encontramos que en las 4 opciones tenemos el mismo verbo, que es follow, pero lo tenemos en infinitivo, en presente progresivo y en pasado. Si observamos las opciones, vemos que la C y la D comparten el mismo estado del verbo, que es infinitivo. Tenemos to follow y follow, que significarían, pues, básicamente lo mismo. Si entendemos como la metodología de las pruebas, sabemos que puede ser una la correcta y la otra un error común. Para evitar esto, les voy a compartir un tip. Vemos que antes del espacio, primero en el espacio sabemos que va a haber un verbo, sí o sí. Vemos que antes de este tenemos continue. ¿Continue qué es? Es otro verbo. En inglés hay una regla que habla de que cuando vamos a decir 2 verbos seguidos, con lo que los debemos separar es con tú. Va a significar lo mismo, pero es una regla, por decirlo así, gramatical para escribir correctamente. Por lo tanto, si vemos que tenemos to follow, está follow, que es la respuesta correcta, y tú, que es, por decirlo así, lo que separa a los 2 verbos, pues definitivamente la respuesta correcta es esa, la C. Perfecto. Entonces, luego dice, las casas tradicionales son hechas, espacio, madera y hojas, que están construidas sobre pilotes. So, traditional house made of about in or for wood and leaf. And Juan Pablo, what do you think? Yo creo que la D. Mm, la de perfect, esa es correcto. Let's look. Las casas tradicionales son hechas de, que es of, madera y hojas, correcto. Miremos por qué no las otras. Con la siguiente diría, las casas tradicionales son hechas sobre, que es about, madera y hojas, no, porque este sobre se refiere acerca de un tema, no sobre una superficie. La otra, las casas tradicionales son hechas en, que es in, madera y hojas, no, porque in se utilizan partes del día, lugares cerrados, lugares abiertos, limitados o países, y en este contexto no se menciona ninguno de estos aspectos. Y finalmente, dice, la gente necesita educación, medicinas y energía para conectar con el mundo moderno. Muchas aldeas en Vera no tienen espacio, dinero para pagar por esas cosas. So, many in Vera villages do not have few, some, enough, or too much money. Arturo, what do you think? Yo pienso que es la B. Incorrecto. Let's look. Muchas aldeas en Vera no tienen poco, que es few, dinero. No, todo lo contrario, están diciendo que no tienen suficiente dinero. La otra, muchas aldeas no tienen algo, que es some, de dinero, no cuadra con el contexto. La otra, muchas aldeas no tienen suficiente, que es enough, dinero, correcto. Eso es lo que quieren decir, que no tienen suficiente dinero para pagar ese tipo de cosas. And finally, says that muchas aldeas no tienen suficiente, demasiado, que es too much, dinero, totalmente incoherente. I will explain the vocabulary, the UNO vocabulary. Settlements es asentamientos en lugares donde los Embera están. Craft es arte, por decirlo así, hecho por los humanos. Early es tempranamente por la terminación en LI. Eh, sell, sell es vender, en este caso es un verbo. Probe es probar, probar algún tipo de cosa, de objeto o no sé, de sentimiento. Heritage es herencias, herencias que ha dejado los Emberas o herencias de nuestra familia, herencias. Listo. Sorry, I read this part. Uh, People in these settlements material from the modern nature in order to produce food and craft as an early form of economy.
They sell them to local to people and tourists to money. As the years go by, the Embera proved to have become a civilization capable of adapting to modern times, losing their heritage. Eh, well, bueno, entonces vamos a ver cuáles son las opciones y las respuestas. Empezamos por la 52. People in these settlements, material from modern nature. Quiero preguntarle a em, nuestro compañero Juan Pablo va a explicar esta parte. Bueno, bueno, aquí encontramos, pero están hablando de que las personas en estos establecimientos, materiales de la madre naturaleza. Tenemos entre las opciones were taken, has been taken, takes y have taken. Bueno, vemos que entre dos de ellas tenemos el verbo take en pasado participio, es taken, tomado. Y en las otras dos tenemos un taking y takes. Iniciando esto, descartamos takes. Ahora tenemos, digamos, has been taken. Aquí hay un problema porque estamos hablando de people y people es they. Por lo tanto, they no es tercera persona, así que el verbo have no va en has, sino simplemente have. Por eso descartamos esta. Quedamos con la A y la D. La A, que nos dice were taken, literalmente la traducción al español nos diría fue tomado o estuvo tomado. Y vemos que en la oración no cuadra. Y por último tenemos have taken, que nos dirían han tomado correctamente, no como la B. Por lo tanto, la D es correcta, ya que se utiliza el have, que es no en tercera persona, sino para they, y taken, que es el verbo take en pasado participio. Ok. Bueno, we continue with the presentation. La próxima, la 53. From modern nature in order to produce food and craft as an early form of economy. They sell them to local people and tourists. Quiero preguntarle a Gabriela, ¿cuál cree que es la 53? Yo creo que es before. Before, no, no es. Bueno, no es porque en las respuestas podemos ver que todas estas hay unos tiempos, before already, y bueno, se pueden clasificar esto en tiempos, pero aquí no estamos hablando de un tiempo, sino como de una unión de oraciones, y then es una conjunción, en este caso, que es una conjunción y une cláusulas, y como podemos ver está seguido de un punto seguido y anterior a una coma, entonces podemos afirmar que es una cláusula, una conjunción. Bueno, they sell them to local people and tourists to money. Bueno, Juan Pablo, ¿cuál cree que es? La B. No, déjeme decirle que están en lo incorrecto. La B y la C están fuera de contexto. Estas dos se pueden descartar fácilmente. Queda la A, win, y D, earn. Earn es ganar y win también. Pero la diferencia entre las dos es que earn es específicamente más, se guía más por el dinero que a ganar otras cosas como competencias. Si yo gano competencias sería win, pero si gano dinero es earn. Entonces sería la D, earn. Bueno, eh, Embera proved to become a civilization capable of adapting to modern times, losing their heritage. Quiero preguntarle a la señorita Gabriela, ¿cuál cree que es? Yo creo que es after. After, no, no es. After es, pues el significado after en español es después y no quedaría como una incoherencia allí. By y for son preposiciones, se podría decir, eh, y no quedaría bien allí. Entonces, without sería la mejor palabra que podría ir ahí, ya que si lo ponemos ahí, diría una civilización capaz de adaptarse a tiempos modernos sin perder sus herencias. Y pues con lo anterior, el texto anterior, podemos darnos cuenta que without sería una buena palabra que iría ahí. Entonces la 55 es without. Bueno, continue with the presentation. My partner Gabriela will explain the main ideas and secondary ideas. Let's do it, Gabriela. Okay, ahora sí. Now I am going to show you the main idea and the secondary ideas. Main idea. As the years go by, the Embera proved to have become a civilization of adapting to modern times without losing their heritage. Es decir, que con el paso de los años, los Emberas se han convertido en una civilización capaz
de adaptarse a los tiempos modernos sin perder su herencia. Entonces, de aquí yo partí para tomar las ideas secundarias que apoyan lo que les acabo de mencionar, que resumidamente son, primero, siguiente por favor, que algunos de ellos comenzaron a vivir en pueblos y ciudades adaptándose a la modernidad y otros seguían manteniendo su herencia de vivir en aldeas al lado de los ríos. Que ellos comían mucho pescado, maíz, plátano y fruta, siguiendo su tradición. Otra, que la agricultura, la caza, la pesca, la fabricación de canoas y entre otros son importantes para su economía y la conexión con el mundo moderno. Y por último, que ellos continuaban siguiendo sus rituales tradicionales y así evitaban perder su herencia. Listo. Now, thank you for play attention. I hope that you understand everything what we say. That's it. Thank you. Thank you. See you later. See you. See you later. Bye.